La productora Adonde Media, en coproducción con Reveal y el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentan Después de Ayotzinapa, una serie de podcast con testimonios muy importantes, nuevos ángulos sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Son 6 capítulos narrados por Olivia Cerón, bajo la producción de Inger Díaz Barriga. Bueno, las dos investigan, producen, periodistas, colegas. Inger, premiada hace poco, ¿se acuerdan que hicimos enlace con ella? Olivia, periodista, amiga, colega, reportera de muchos años. Bienvenida, Olivia, Inger, qué gusto que estén con nosotros. Gracias por invitarnos. Felicidades, felicidades, un nuevo bebé. Sí, ¿no? Esa es la verdad, otro hijo. Otro hijo de un caso que pues nos ha estremecido, pero que no ha visto la luz de la justicia, de la claridad. ¿Qué encontraron? ¿De qué va esta serie de 6 capítulos? Pues es una serie documental. Ajá. Sonora, ya decías tú bien, Elisa, es un podcast en 6 episodios. Y lo que hacemos es pues recapitular, ¿no? ¿Qué ha ido pasando en estos ya casi 8 años? Este año es increíble, pero se cumplen 8 años en los que, como nos dicen algunas de las periodistas que entrevistamos y que escucharán en el podcast, ya sabemos lo que no pasó, ¿no? Pero todavía no sabemos lo que sí pasó, ¿no? O sea, no hay una narrativa todavía armada, pues así, completa, concreta, que nos diga qué sí pasó con los estudiantes. O sea, la deuda de verdad, la deuda de justicia sigue casi como en el primer día. Es una historia que está viva, ¿no? Es una investigación que se reabrió, que todavía falta mucho por saber, ¿no? Y que a ver si algún día realmente logramos llegar a la verdad se ve muy difícil. Pero lo que hace este podcast es justamente como ir recapitulando todo lo que ha ocurrido, ¿no? Vamos hacia atrás en el tiempo para revivir la noche de Iguala, ¿no? Van a escuchar a los estudiantes en esa misma noche, van a escuchar cómo sonó la noche de Iguala, sus voces en los días posteriores cuando empiezan a recapitular lo que vivieron, pero después va avanzando hasta llegar al momento presente, porque nos importa que también se entienda y escuchen al fiscal, que es uno de los personajes, el fiscal especial del caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, contándonos cómo está investigando el caso y en qué va y cuáles son los pendientes, ¿no? Así es, sí, creo que también lo que aporta este trabajo es un poquito armar ese rompecabezas, ¿no? Porque teníamos, pues sí, esta historia totalmente fragmentada entre unas versiones y otras versiones, y aparte al paso del tiempo, ¿no? Pasaban muchos meses entre que sabías, dejabas de saber. Y lo que tuvimos oportunidad de hacer aquí fue un poco ir, ¿no?, juntando piezas de aquí, de allá, voces en primera persona, ¿no? Lo que dice Olivia, de sobrevivientes, de familias, de investigadores, de los expertos y expertas internacionales que vinieron a hacer el escrutinio de la investigación, ellos mismos contando en primera persona cómo fue su relación y la dinámica con el gobierno de ese momento, ¿no? Con qué se toparon. La verdad es que es muy rico de pronto poder ir armando todo este rompecabezas y acercarnos de alguna manera un poquito más a la verdad, ¿no? Decir, esta es información verificada. Sabemos los datos, pero no los hemos vivido así. Creo que esta es la parte que decimos, es poner lupa a ciertos momentos y muchos otros nuevos también. Sí, esto que escuchamos justo es parte del episodio 2, ¿no? El episodio 2 empieza cuando, en los días siguientes a los ataques, cuando las familias empiezan a llegar a la normal de Ayotzinapa. Todavía no sabemos, no saben ellos, no saben las familias, no sabemos nosotros como sociedad todavía la dimensión que va a tomar este asunto, ¿no? Sabemos que pasó algo gravísimo, los atacaron, ¿no? La noche de Iguala. Pero no sabemos que no van a regresar 43 estudiantes. Las familias llegan ahí, se quedan a vivir ahí. Y pasa un día y no hay noticias, y pasa otro y no hay noticias. Pasa esto de la fotografía de Julio César Mondragón, que es un momento de horror, ¿no? Dentro de la angustia que están viviendo. Y ahí empieza este limbo, ¿no? De la desaparición forzada, en el que siguen la mayoría de las familias de Ayotzinapa. Y esas pequeñas, grandes historias que están detrás de todo este entramado aún sin resolver. Inger, son 6 capítulos. ¿De cuánto
Pues mira, duran entre 30 y algo minutos hasta 50 y algo, que dura el último, es el más largo. O sea, oscilan entre los 30 a 50 minutos. Cada episodio es muy distinto, ¿no? Vamos y venimos en el tiempo. Entonces, de pronto tenemos algunos episodios que sí son como de situarnos en ese momento, como de regresar, oír esas voces, acercarnos lo más posible a la verdad que estaban viviendo esos protagonistas. Y después entramos también en un mood, ya cuando nos acercamos al tema de la investigación y todo esto, casi se convierte en un thriller, ¿no? Hay también muchos factores de suspenso que van haciendo que la historia vaya creciendo cada vez más. Y uno de los hilos conductores de la historia justo es la relación del fiscal actual, Omar Gómez Trejo, con el caso, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, porque pareciera que lo acabamos de ver ahora tomar ese cargo hace unos años, y no. Él tiene una relación con el caso desde mucho antes, que habla mucho del caso en sí, ¿no? Sí. ¿Con qué se quedan? Uy, yo creo que, bueno, con varias cosas, ¿no, Inger? Una es que este podcast cuenta los entretelones del caso Ayotzinapa, Elisa, ¿no? Está llena de microhistorias, llena de escenas, ¿no? Está contada en presente, porque lo que queremos es que la gente que lo escuche vaya ahí al tiempo presente. Pues es una herida abierta. Es una herida abierta. Pero además quienes protagonizan esta historia llena de microhistorias nos hablan de una manera muy cercana, muy reflexiva, muy de mirar en retrospectiva, algo que sigue vivo, pero que también pues han pasado casi 8 años, ¿no? Y por eso decimos que no la han escuchado así, como la van a escuchar ahora, porque o sea, esta parte reflexiva de decir, llegamos a México y nos encontramos esto, pasó con el gobierno esto, el GIEI, ¿no? El Grupo Interdisciplinario, el EAF nos lo cuentan periodistas que llegaron en los primeros días después de los ataques, las irregularidades que empezaron a notar en la investigación muy, muy pronto, ¿no? Como el tema de John Gibler, por ejemplo, que es uno de los periodistas que van a escuchar ahí. John Gibler nos dice, yo fui uno de los que yo me di cuenta que eran 5 autobuses y no 4 porque empecé a hablar con los estudiantes, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, esa es una parte muy valiosa. Otra parte muy valiosa y que es novedosa porque no se ha contado así tampoco, o sea, también creo, es el hilo que une esta historia, ¿no, Inger, con Estados Unidos, ¿no? Sí. Que es, bueno, esta investigación que las compañeras de la versión original en inglés siguieron contactaron a un agente de la DEA que había seguido el caso de Guerreros Unidos y el tráfico de drogas de Guerreros Unidos en Estados Unidos, en Chicago, ¿no? En Chicago, un pueblo. Y entonces de ahí empiezan a rastrear y se dan cuenta que vienen de Iguala. Y ahí de pronto hay un punto de conexión justamente donde el investigador de la DEA que estaba haciendo eso, cuando se entera de Ayotzinapa, que él se entera después de que ya llevaba un tiempo investigando a los narcos de Guerreros Unidos, dice, espérense, aquí nadie está hablando de lo que su hipótesis, ¿no? Que era, estos chavos no se equivocaron de otra cosa más que de camión, tomaron el camión equivocado, ese fue el error. Entonces, esa línea estaba ahí como muy apagada, el GIEI lo mencionó en su momento, no se le dio continuidad, no se siguió la investigación en ese sentido, y ahora esta nueva etapa de la investigación, claro que va a recurrir a la DEA, tiene más información y están también siguiendo estos hilos que pues no son tan nuevos, pero no se habían explorado, que son, ¿no? Un contexto, ¿no? Eso está ocurriendo cuando pasan los ataques, ¿no? Lo podemos escuchar en Animal Político, está el podcast, está en Spotify, está en cualquier plataforma. En cualquier plataforma de podcast que ustedes usen, la van a encontrar. Y solamente, Elisa, por último, decir que, como decíamos, es un caso que sigue vivo y nos toca una coyuntura muy importante mientras el podcast se va escuchando y vamos presentando los episodios. El 22 de marzo, el GIEI, el 28 de marzo, el GIEI, que está de vuelta, porque las familias así lo han pedido, va a presentar un informe sobre el caso Ayotzinapa, que sería su tercer informe, y hay mucha expectativa de lo que pueda contener, ¿no? Probablemente pueda decir algo de cuál fue el papel del ejército esa noche, en fin, hay muchos interrogantes que probablemente ahí pueda haber información valiosa, ¿no? Será material para continuar esta historia a través de su trabajo, y yo les agradezco mucho con el aprecio, la admiración, el cariño. Esta noche pues empezamos recordando a Miroslava,
Laura Sánchez Ley nos habla de su trabajo que ha investigado sobre Colosio, y gracias al tenaz trabajo de periodistas mexicanas tenemos ahora información nueva, se abren nuevos caminos, y ahora Poli, Inger, ustedes dos aquí, así que ha sido un lujo. Muchísimas gracias. Elisa, muchas gracias. Felicidades. Qué gusto.